quiero dar un saludo especial a José Rafael Brenes Vega, gerente de la Bolsa Nacional de Valores, al señor Francisco Monge Ariño, egresado nuestro, por cierto, subdirector de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior, y a don Julián Aguilar, coordinador de Asuntos Institucionales también del Ministerio de Comercio Exterior. A todos ustedes, profesores, estimados y estimadas estudiantes, pues de verdad darles la más cordial bienvenida. Como ustedes saben, la escuela, en el marco de la cátedra del profesor Alexis Orozco, ha venido desarrollando una serie de conferencias sobre temas de interés nacional, ¿verdad? Y pues uno de esos temas, por supuesto, es el tema del Brexit. Como ustedes saben, esta charla estaba programada para la semana pasada, y bueno, no solo se cambió porque se corrió la fecha, estaba para el 30 y justamente el 31 vencía el plazo, ¿verdad? Para la implementación del Brexit, y entonces resulta que el 29 se prorrogó esa implementación. Pero además, bueno, por diversos motivos, pues la pasamos para esta semana, así que estamos muy contentos de poderla haber reprogramado tan rápido. Y le agradezco muchísimo a los expositores por su análisis. Bueno, como todos ustedes saben, en junio del 2016 el pueblo británico, a través de un referéndum, decidió, ¿verdad?, salirse de la Unión Europea después de casi 4 décadas de estar dentro de la Unión Europea. Y eso ha generado una serie de expectativas, ¿verdad? No solo para los mismos británicos, por supuesto para los otros miembros de la Unión Europea, sino para el mundo entero, ¿verdad? Todo el mundo está a la expectativa de qué es lo que va a suceder, cuándo se va a dar, qué implicaciones va a tener eso para la Unión Europea, si va a traer problemas de funcionamiento, si en algún momento se ha hablado si se podrán seguir esa línea a otros países, ¿verdad? Y entonces debilitar sustancialmente pues esa unión. Y por supuesto toda la experiencia que ha vivido el Brexit a través de estos últimos años, porque en realidad primero estuvo desde el 2016 hasta el 18, ¿verdad? Se estuvo negociando ahí, y es la primera ministra de ese momento, en junio del año pasado, que llega a un primer acuerdo. Y que, como ustedes saben, bueno, ahora nuestros directores pues darán detalles de lo acontecido, pero ese acuerdo vino y fue rechazado 3 veces por el Parlamento. Y bueno, y eso al final le costó, vamos a decir que le costó el puesto a doña Teresa May, ¿verdad? Luego viene la nueva selección del primer ministro y fue electo, como ustedes saben, el señor Johnson, y él vino muy no sé qué calificativo usar, pero medio fanfarrón a decir, no, hombre, esto es fácil, esto va porque va y lo vamos a sacar. Pero justamente él llega a un nuevo acuerdo en octubre del año, bueno, en octubre recién pasado, ¿verdad? El 18 de octubre, que eso fue un jueves, y resulta que el sábado el Parlamento británico sesiona en forma extraordinaria un sábado simplemente para aprobar una ley que le decía, no señor, usted tiene que pedir una prórroga más para entrar al Brexit, ¿verdad? Y entonces todavía todo esto ha generado pues más reacción, más expectativa, qué es lo que va a suceder. Y bueno, se aprobó la extensión del plazo ahora hasta el 31 de enero próximo, y todos estamos pues a la espera de cómo va a impactar eso en la Unión Europea, qué va a pasar, qué impacto va a tener en el resto de la economía mundial, y por supuesto también en nuestro país, pues que también tenemos negociaciones con la misma Unión Europea y dentro de ellos con el pueblo británico, ¿verdad? Así que en realidad yo no quiero detener más el tiempo, sino que quiero presentar a nuestros expositores. Bueno, tenemos al profesor Francisco Monge, bueno, ahora ustedes van a ir viendo, es que están de espaldas, disculpen, pero el espacio no nos daba para tener una mesa principal. Francisco es doctor en Desarrollo Económico con énfasis en Comercio Internacional, es máster en Economía de la Universidad de Ohio, y de hecho obtuvo un premio cuando hizo su
su disertación de doctorado en esa universidad y es licenciado en Economía de acá de la escuela. Ha sido profesor en la Escuela de Administración Pública y de la LID, y actualmente es el subdirector de Comercio Exterior de COMEX, para hacerlo más rápido. Y don Francisco pues tiene una gran experiencia en todo lo que son las negociaciones en los foros que maneja COMEX y en la negociación del tratado. También nos acompaña el señor Julián Aguilar Terán. Él es también funcionario del Ministerio de Comercio Exterior. Es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en Derecho Internacional del Instituto de Empresas de España. Además, hizo un programa de posgrado en el INCAE y ha sido docente también es docente de la Universidad LID y de la Universidad para la Paz. Actualmente es el coordinador de Asuntos Internacionales y del Foro Geográfico de Medio Oriente de COMEX, y donde trabaja desde el año 2010. Y por su parte, don José Rafael Brenes Vega, pues es máster en Economía con especialización en Comercio Internacional también de la Universidad de Ohio. Tiene un programa de gerencia en agroindustria del INCAE, es bachiller en Economía Agrícola de acá de la Universidad de Costa Rica. Actualmente es el gerente general de la Bolsa Nacional de Valores y pues tiene amplia experiencia en todo como consultor de ecoanálisis, de la gerente general de CEMAR, de la certificadora de valores. También asesor económico de la Cámara de Comercio, fue viceministro de Hacienda en 93-94 y viceministro de Planificación 91-93. Así que bueno, no tengo más y muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y a todos ustedes por estar aquí presentes. Les cedo la palabra entonces a Julián y a Francis. Es que si probamos aquí, pero que no sé. Ah, bueno, ustedes no tienen aquí. Perdón, voy a hacer aquí. Ahí está. Aquí está. Es. La primera. Salió. Puede iniciar, ¿verdad? Dale F7, ¿qué es la? Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy, esta tarde, bueno, casi noche. Tanto a ustedes como lógicamente a la facultad por esta invitación. La presentación
de Francisco Mía la vamos a hacer un poco dinámica y nos la vamos a dividir primero uno, después el otro y así sucesivamente. Y además va a tener 4 partes principales. Primero, les vamos a presentar un poco algunas fechas importantes para que puedan entender el contexto y de esta forma poder analizar un poco las implicaciones, tanto a nivel económico, comercial, sino geopolítico o de toda la comunidad internacional con respecto a la salida. Después vamos bueno, en realidad Francisco les va a hablar sobre algunas cifras para entender la importancia a nivel comercial que tiene tanto la Unión Europea como el Reino Unido para Costa Rica. Una tercera sección vamos a hablar del acuerdo de asociación entre Reino Unido y Centroamérica, y por último, una cuarta y pequeña sección vamos a hablar sobre los siguientes pasos y lo que tiene que pasar ya para que este acuerdo entre en vigor. Fechas importantes. Aquí van a haber un montón de fechas importantes, no me voy a referir a todas porque no tenemos tanto tiempo, y además estas son constatables con un simple búsqueda en internet. Antes de empezar con estas que dicen aquí, y para entender las implicaciones reales de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, quiero que nos traslademos a 1950, específicamente a los años 51 y 52. En un mundo que viene de la Segunda Guerra Mundial, con grandes perdedores, grandes ganadores, una Europa devastada, entonces varias personas de distintos países de la Unión Europea determinan crear una organización que se llamaba la Comunidad Europea de Acero y el Carbón. ¿Por qué acero y el carbón? Porque, como les digo, estamos en un mundo posguerra y estos eran los grandes elementos que permitían a otro país, a otra nación, poder empezar una guerra. Entonces, si de alguna forma había paso, alguna restricción en el comercio de estos productos, se podía buscar la paz mundial. Posteriormente, alrededor de 1957, con el Tratado de Roma, me parece que se llama, ya se creó lo que se conoce la Comunidad Económica Europea. De ahí, de los 1950, nos trasladamos hasta inicios de los 90. También en un mundo distinto, la caída del muro de Berlín, posguerra, Unión Soviética. En el año 1992 se suscribe lo que se conoce como el Tratado de Maastricht. Este tratado dio las bases a lo que se conoce como la Unión Europea. La Unión Europea, para los que no lo conocen o lo conocen con detalle, se basa en un único mercado. En este único mercado, ¿qué implica? Que hay una libre circulación de 4 cosas, y esto es muy importante para que entiendan las implicaciones de la salida del Reino Unido. Libre circulación de personas, bienes, mercancías y servicios. Sí. Capitales. ¿Y esto por qué tiene relevancia? Y esto también para ir adelantando la discusión que podemos tener al final de esta sesión. En 1995-96 más o menos se dio el famoso caso Bosman. No sé si alguno conoce a qué me estoy refiriendo. Bueno, tal vez no lo sepan, pero el caso Bosman, en su caso de fútbol, por cierto, es que un jugador de fútbol llevó un caso ante la máxima autoridad europea, en el sentido que anteriormente en los equipos europeos había una restricción que los jugadores no nacionales del país contaban como extranjeros, y había una restricción, como pasa en Costa Rica y en muchos otros países, que nada más se pueden 3 extranjeros o 3 foráneos. Entonces, ¿qué fue lo que determinó la máxima autoridad europea? Que bueno, según el mercado único y la libertad de movimiento de estas 4 cosas, los trabajadores europeos podían intercambiar en los distintos países sin tener restricciones especiales. Entonces, en términos prácticos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que en cualquier liga europea, un jugador comunitario no es considerado como extranjero. Esto se los comento para que vayan pensando en las implicaciones que tiene el Reino Unido y en los otros países. Bueno, de ahí nos trasladamos hasta 2012. Fue cuando se terminó, cuando se suscribió el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, más conocido como APA. Por si no lo conocen, es un acuerdo, no es simplemente un tratado de libre comercio, incluye otros pilares también de diálogo político y cooperación, y esto quiere decir que no solo incluye lo que normalmente se conoce como tratado de libre comercio, que busca aranceles y otras normas, sino que ya es más íntegro, incluye desarrollo sostenible, cooperación, etc.
De aquí saltamos al 2016, lo que ya mencionamos al inicio de esta sesión, que Reino Unido vota a favor de separarse de la Unión Europea. Bueno, Theresa May, este es el primer ministro, el primer ministro del Reino Unido, y esta fecha es muy importante. 29 de marzo de 2017. Según, y esto me van a disculpar, yo de formación soy abogado, entonces tal vez a veces los términos, soy la excepción aquí, tal vez lógicamente mi enfoque es un poco más legalista que lo que ustedes normalmente veían en el curso, ¿verdad? Nadie es perfecto, En el 29 de marzo de 2017, Theresa May acciona el artículo 50 del Tratado de Lisboa. ¿Qué es lo que hace este artículo 50? Es el procedimiento formal mediante un país de la Unión Europea inicia su proceso para salirse. Entonces, artículo 50. Para poner una analogía, eso es como cuando la pareja a uno le manda los papeles del divorcio. Le llegan los papelitos del divorcio. Eso significa, creo que esto llegó a un fin y tenemos que formalizar la separación. Entonces, eso es invocar en términos prácticos. Eso ya no sé ni casado. Ahora verán una serie de fechas importantes. En diciembre se acordó el primer acuerdo de retirada. ¿Y por qué el acuerdo de retirada es muy importante? Tomando en cuenta lo integrado que está en la Unión Europea, y esto tal vez es un aspecto más legal que no voy a durar mucho, pero cuando hay un derecho comunitario, los países lo que hacen es que delegan ciertas competencias, por decirlo así, en una entidad regional o supranacional. Entonces, lógicamente, al salirse el Reino Unido del bloque europeo, del bloque comunitario, hay un montón de cosas que no necesariamente antes los hacían, como por ejemplo, distintas oficinas gubernamentales, algo muy legal, no tienen un registro de propiedad industrial, etcétera, etcétera. No va a durar mucho en esto. Posteriormente, el Ministerio de Comercio Exterior, donde nosotros trabajamos, inició en 2018 con los demás países de Centroamérica unas discusiones técnicas con Reino Unido para buscar la continuidad de las condiciones preferenciales que otorga el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea cuando Reino Unido deje de ser miembro de la Unión Europea. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Y eso es una serie de problemas que ha sucedido al interno del Reino Unido, que el Parlamento británico no aprueba el acuerdo de retirada, Theresa May renuncia. Esto es una fecha importante interna. Si no le han dado seguimiento, el 18 de julio de 2019 ya se logró acordar este texto, que ahorita vamos a hablar un poco más. Nosotros lo denominamos ACRU, tiene cierta semejanza con ACRU. ACRU es el acuerdo de asociación entre el Reino Unido y Centroamérica y Reino Unido, versus el anterior, que es el ACRU, que es acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. ACRU y ACRU. Entonces, el ACRU fue suscrito el 18 de julio de 2019. Bueno, posteriormente, como les dije, Theresa May había renunciado. Boris Johnson es elegido como primer ministro. Este ha sido uno de los principales líderes pro-Brexit. Y uno de los grandes problemas de Boris Johnson es que él, en la mayoría de ocasiones, él fomentaba un Brexit duro, un hard Brexit. Y esto, como les digo, tomando en cuenta la integración que tenía o que tiene la Unión Europea con Reino Unido, es un tema bastante complicado. Producto de su nuevo puesto, él se reúne con la Unión Europea, acuerdan un nuevo texto y posteriormente ya sucedió lo que ya salió en los medios, se aprueba la extensión hasta el 31 de enero del 2020. Aquí es importante aclarar algo. Esta fecha no necesariamente va a pasar. ¿Por qué? Porque esta es la fecha que en este momento la única certeza es que si Reino Unido y la Unión Europea no llegan a un acuerdo, el acuerdo de retirada no es el acuerdo de retirada, si no llegan las dos partes a aprobar ese acuerdo, el 31 de enero de 2020 ya Reino Unido deja de ser miembro de la Unión Europea con todas las complejidades. Acuérdense el ejemplo que les puse del fútbol. Esto en términos prácticos quiere decir que en equipos como el Chelsea, el Manchester City, un montón de extranjeros europeos o que tienen nacionalidades europeas
van a ser considerados como foráneos o extranjeros. Y si ustedes se acuerdan, lo que pasó con Joel Campbell, esto tal vez es una anécdota mucho en fútbol, no todos necesariamente les va a interesar, pero es para que entiendan las implicaciones tan complejas que tiene esto en la Unión Europea. Joel Campbell, cuando él fue contratado en el Arsenal en el 2000, bueno, en algún año, 2014, él tuvo un problema para poder ser jugador del Arsenal. ¿Por qué? Porque según las reglas de la Premier, que es la liga de fútbol británica, él necesitaba haber cumplido ciertos partidos de la selección para poder tener el permiso de trabajo. Versus los jugadores comunitarios que simplemente, como les mencioné, según el caso Bosman, ellos simplemente llegan y como un jugador británico juegan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no hay un hard Brexit, si hay un hard Brexit el 20 de enero, en principio, a menos que haya un acuerdo posterior entre la Liga Premier y las demás ligas europeas, todos los jugadores europeos que están en la Premier League van a ser considerados foráneos y van a tener que cumplir esos requisitos, y muy probablemente equipos como el Manchester City o el Chelsea, que en muchas ocasiones en los 11 jugadores titulares no hay un solo británico. Entonces eso va a ser es un ejemplo de los grandes problemas que podrían suceder. Bueno, vamos a ver. Entonces, en este caso de divorcio que les está contando Julián, Boris Johnson es el otro o la otra, ¿verdad? Ese es el que está propiciando la separación, la ruptura. Alguna gente tiene, digamos, y supongo que José Rafael va a ahondar probablemente en eso más tarde, pero alguna gente tiene algunas dudas de qué es este asunto del acuerdo de retirada, ¿verdad? El acuerdo de retirada es como el acuerdo de ruptura nupcial por la buena, ¿verdad? Donde ellos pondrían orden y pondrían ciertas reglas, pondrían un plazo de transición, ¿verdad? Uno de esos plazos de transición implica que ellos acordarían que el Reino Unido seguiría aplicándosele al Reino Unido los acuerdos comerciales de los que ha sido parte como miembro de la Unión Europea por un plazo posterior a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es decir, si vamos a suponer el 15 de enero el Parlamento británico aprueba ese acuerdo de retirada, eso quiere decir que en el momento en que lo apruebe el Reino Unido, el Parlamento del Reino Unido oficialmente dejaría de ser un Estado miembro de la Unión Europea, pero ese acuerdo de retirada tiene una cláusula que dice que los acuerdos comerciales, por ejemplo, o acuerdos internacionales de los que el Reino Unido ha sido parte como miembro de la Unión Europea, se seguirían aplicando hasta el 31 de diciembre del año próximo, o sea, por todo el 2020. ¿Okay? Entonces, eso significa en términos prácticos que, por ejemplo, el acuerdo de asociación con la Unión Europea, las disciplinas de ese acuerdo, le seguirían aplicando el comercio bilateral entre Costa Rica y Reino Unido por todo el 2020. ¿Verdad? Eso es si llegan a lo que han dado en llamar un soft Brexit, o sea, un Brexit suave, un Brexit por mutuo acuerdo, un Brexit acordado, ¿verdad? Como un acuerdo de retiro por la buena, digámoslo así. Si el divorcio termina siendo a la mala y antes del 31 de enero de 2020 el Parlamento británico no aprueba ese acuerdo de retirada, lo que significa es entonces que el 31 de enero el Reino Unido dejaría de ser miembro de la Unión Europea, ¿verdad? Pero como no logró aprobar ese acuerdo de retirada, ese término contractual por la buena, ya no habría ese plazo de transición. Y entonces, a partir del 1 de febrero, las disposiciones del acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea ya no le aplicarían el mismo 1 de febrero al comercio bilateral entre Costa Rica y Reino Unido. Esa es la importancia y la necesidad de que podamos tener listo el acuerdo sucesor, que es el ACLU del que les habló Julián. Es un acuerdo que lo que hace es decir, aquí no pasó nada y todo sigue igual en el comercio bilateral entre Costa Rica, entre Centroamérica y Reino Unido. Digo entre Costa Rica y Reino Unido porque el hecho de que se pueda aplicar entre Reino Unido y cada país de Centroamérica depende, por supuesto, de cuáles países de Centroamérica ya lo tienen vigente. Nosotros estamos muy cerca de tenerlo vigente. En Costa Rica ya fue, ahora el grupo lo vas a mencionar, ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa, ya fue avalado por la Sala Constitucional, ya fue firmado por el Ejecutivo, publicado en la Gaceta. En este momento estamos nada más en proceso de firma de un instrumento legal que se llama el decreto de ratificación, que lo hace el Poder Ejecutivo, que debe ser firmado por el presidente, publicado en la Gaceta, y contra eso el acuerdo es trasladado ya como totalmente refrendado en Costa Rica
al depositario. El depositario es una figura jurídica en el derecho internacional que es el que recibe las notificaciones de todos los países miembros de un acuerdo y que ya lo aprobaron. Entonces, se hará el traslado al depositario y en ese momento estamos, como quien dice, nada más a la espera, ¿verdad? Estaremos listos para empezar a aplicarlo cuando se ocupe, sea el 1 de febrero de 2020 o sea el 1 de enero de 2021. Esa interrogante se resuelve ese capítulo de la novela. Hay que esperarse de aquí a enero del año entrante para saber cuándo va a ser la fecha en que dejamos de aplicarle el ACUE al comercio con Reino Unido y le empezamos a aplicar el nuevo acuerdo del ACUE. Está por resolverse. Lo importante es que sea cual sea las dos fechas, ya estamos listos. Eso es algo enormemente importante. ¿Por qué? Por esto que tenemos aquí. Porque el Reino Unido es un socio comercial muy relevante dentro de la Unión Europea. Vamos a ver. Si uno ve la estructura en general del comercio de Costa Rica con el mundo, estoy hablando de comercio de bienes, que es para el que hay data más estructurada y con una granularidad que nos permita ver por socios y por tipos de productos. En general, el 40% del comercio exterior de Costa Rica es con Estados Unidos, más o menos un 20-20% con Centroamérica, otro 20% con la Unión Europea y el restante, digamos, 20% o un poquito menos con otros socios comerciales, ¿verdad? Entonces, vista esa estructura, el mercado de la Unión Europea es el segundo mercado en importancia para nuestros productos de exportación y también para el origen de lo que compramos al exterior, ¿verdad? La Unión Europea es un importantísimo comprador de nuestros productos, especialmente agrícolas, ¿verdad? Es uno de los pocos socios comerciales con los cuales Costa Rica tiene, por ejemplo, como un dato curioso, no estoy diciendo que esto sea bueno ni sea malo, los que hemos estudiado en esta escuela de comercio internacional sabemos que los saldos de la balanza comercial no son buenos o malos porque sean negativos o positivos, ¿verdad? Tienen diferentes implicaciones macroeconómicas, pero uno no es positivo o negativo, uno es bueno o malo. Entonces, con la Unión Europea tenemos la particularidad de que el saldo de la balanza comercial es positivo, es una condición que no con muchos socios tenemos. Hablo de la balanza comercial de bienes y en particular es uno de los destinos más importantes de nuestros productos agrícolas, sin que ello quite que se ha convertido en un destino importantísimo de nuestros productos de manufactura sofisticada, dada la integración de Costa Rica a ese fenómeno actual que se llaman las cadenas de valor globales. Entonces, digamos, en el intercambio comercial con la Unión Europea es creciente, ¿verdad? Tiene un ritmo creciente que por supuesto tendió a revigorizarse o acelerarse después del 2014. ¿Por qué? Porque en el 2014 el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, el ACUE, entró en vigor el 1 de octubre de 2013, pero en realidad el primer año calendario completo en que tuvo impacto de pleno en el comercio de bienes es 2014 y de ahí en adelante se ha fortalecido la tendencia creciente de nuestros flujos comerciales con la Unión Europea. Es un socio sumamente importante que contribuye a lo que llamamos la diversificación del portfolio exportador del país. El Reino Unido es muy relevante dentro del comercio con la Unión Europea. Vamos a ver, si uno agarra un periodo de tiempo más o menos largo para poder tener una idea, por ejemplo, entre 2007 y 2018, para que un periodo amplio de datos, el Reino Unido representa algo así como el 10% de las exportaciones de Costa Rica a la Unión Europea. Entonces, un país de los 28 absorbe más o menos la 10ª parte de todo lo que le vendemos a la Unión Europea, lo cual habla, por supuesto, de un mercado importante, lo cual tiene sentido en razón de, sobre todo, que es un mercado con alta capacidad de compra. Si uno se fija en los principales productos exportados o algunos de los principales productos exportados a la Unión Europea, hay algunos acá que quisimos identificar que muestran que el Reino Unido es el principal comprador europeo de Costa Rica. En el caso de los lentes de contacto, la totalidad de lo que exportamos a la Unión Europea va al Reino Unido, las partes de aparatos mecánicos para pulverizar, frutas y hortalizas conservadas en vinagre, sobre todo palmito, ¿verdad? Conserva, azúcar, ñame y calabazas o zucchinis, ¿verdad? Y también Reino Unido, digamos, como comprador de productos productos de exportación de la Unión Europea también es, perdón, en la parte perdón, esto es continuación, perdón, es que se cortó el cuadro y lo pusimos a la par.
Entonces, clavijas y toma corrientes, melones, sandías, piña y banano. Vean qué interesante que en los dos productos estrella, o los de más peso, digamos, dentro del portfolio exportador agrícola de Costa Rica, que son piña y banano, que el porcentaje de absorción del Reino Unido es similar, digamos, al del promedio general, ¿verdad? Es un poco por encima del 10% general. Y en realidad son en otros productos donde la absorción es mucho mayor, lo cual habla de que es un socio comercial de mucho peso en la Unión Europea para lo que nosotros llamamos la diversificación del portafolio de exportación de Costa Rica, ¿verdad? Porque mueve mucho la aguja en productos que se salen de los que hacen el bulk más grande, digamos, la parte más gruesa de las exportaciones. Híjole, no sé qué le aquí, si no lo apagué. Las exportaciones a la Unión Europea. Cuéntanos un poquito, Julián, de la estructura del acto. Gracias. Bueno, ya que hablamos un poco del contexto y la importancia o relevancia del comercio con Reino Unido, ustedes se podrán imaginar que en el año, cuando les comenté que empezamos con esas discusiones técnicas con el Reino Unido y Centroamérica y cómo continuar la aplicación del acuerdo de asociación, teníamos la duda, ¿cómo hacemos? Reino Unido, de una forma muy práctica, sugirió algo que le hizo a todos sus socios. Y no solo lo sugirió, sino nos dijo, vean, no hay otra forma de hacerlo. ¿Qué fue lo que pasó? Al principio de esta charla yo les mencioné que la Unión Europea o los países de la Unión Europea delegaban ciertas facultades, en este caso a la Comisión Europea, para que hicieran algunas cosas. En términos prácticos, esto quiere decir que en el derecho internacional, en la mayoría de temas, la Unión Europea negociaba por todo el bloque y suscribía como bloque los acuerdos internacionales. Entonces, ¿qué pasa ahora que están en el Reino Unido? Bueno, ya no es miembro de esos acuerdos. ¿Y cuál es el problema? Que la mayoría de esos temas ni siquiera el Reino Unido tenía un equipo negociador. Entonces, en ese gran problema que tenían en este tema, ellos encontraron, o sugirieron, seguir la técnica de incorporación por referencia mutatis mutandis. ¿Qué quiere decir esto? Que se coge un acuerdo, en este caso el ACUE, que se acuerdan de Centroamérica o la Unión Europea, se incorpora dentro de un nuevo acuerdo con ciertas modificaciones. Entonces eso quiere decir, incorporación por referencia, que en el artículo se dice se incorpora por una referencia, la referencia del ACUE dentro del nuevo acuerdo, mutatis mutandis. Esto quiere decir con los cambios específicos. Y otra forma de decirlo es que incorporan las disposiciones del ACUE como si eso hubiera sido originalmente celebrado entre Reino Unido y Centroamérica. Ventajas, o por qué es que el Reino Unido hizo esto con todos los socios comerciales y de otras materias. Bueno, es un acuerdo pragmático y claro, únicamente se detallan ajustes necesarios, reduce costos para los países, y esto es muy importante, no solo costos financieros, sino en términos de personal. Acuérdense lo que les acabo de decir, que el Reino Unido ni siquiera, por ese mismo proceso que lleva de 1952, ellos han ido subiendo ciertas prácticas a nivel del bloque de la Comisión Europea, y ellos ni siquiera tienen en este momento la capacidad instaurada para poder hacer un acuerdo de como es el ACUE de más de 2.000 páginas, versus el ACUE, que sí lo ven, que ya es una ley, por cierto, es menos de 100 páginas. Entonces, en términos de recursos humanos, sí es muy distinto. Oigan, vamos a ver, nada más para complementar ahí. Incorporación por referencia mutatis mutandis significa dos cosas. Voy a tratar de decirlo todavía en términos menos técnicos. La primera es que a nosotros los economistas nos gusta el griego y los abogados el latín. Es la primera que significa, es una deformación profesional de ambas carreras. La segunda es que en vez de volver a replicar toda la letra y todo el articulado del otro acuerdo, lo que dice el nuevo acuerdo con Reino Unido es: el acuerdo de asociación entre Centroamérica y Reino Unido es el mismo acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea con los siguientes ajustes. Entonces nada más lo que se dedica es a decir, en el artículo tal, en vez de Bruselas, le hace Londres, ¿verdad? Que es la sede donde están las autoridades, digamos, de la contraparte, ¿verdad? En el artículo tal, en vez de Comisión Europea, le hace el Ministerio Británico de Asuntos Exteriores, ¿verdad? Entonces es, como diríamos a un buen tico, lo que hace son nada más los MacGyver, ¿verdad? Los ajustes para decir qué cosas específicas del articulado del tratado original con la Unión Europea se modifican para adaptarlas, pero es una adaptación del acuerdo con la Unión Europea a la realidad, digamos, o a la relación entre el Reino Unido y Centroamérica. Es una adaptación jurídica del acuerdo original, porque es mucho más eficiente, mucho más corto el texto, mucho más fácil de hacerlo,
y sobre todo lo que dice Julián, mucho más fácil de negociar, porque ellos no tenían un equipo negociador bien establecido. Parte de la institucionalidad de la Unión Europea, que es la Comisión Europea, se encarga a título de todos los países de la Unión Europea de los procesos de negociación comercial. Entonces, los países europeos no negocian acuerdos comerciales con los países. Tienen una institución que se llama la Comisión Europea, que es donde está la burocracia institucional europea, y esa institución se encarga de negociar por todos los países, ¿verdad? Entonces, ahora que se van a salir, ellos tenían que empezar a buscar un equipo negociador para negociar ellos mismos. Vamos a seguir y tal vez guardo la pregunta para el final, para no... Sí, y tal vez aquí es importante hacer una aclaración que es relacionado con esta afirmación. Como está hecho el ACNUR, que acuérdense, el acuerdo de asociación entre Centroamérica y Reino Unido, se envía un mensaje claro a empresas, consumidores e inversionistas de que el objetivo primordial es garantizar la continuidad del acuerdo existente. Entonces acuérdense, lo que busca el ACNUR es dar continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento el acuerdo, que es un acuerdo pequeño, por la técnica que se está utilizando, lo que busca es que lo que existe hoy en día continúe. Hay un montón de cosas que se puede empezar en un futuro cuando ya esté formalizada la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido, muy probablemente. Pero la intención de este acuerdo es garantizar la continuidad del acuerdo existente. Y el acuerdo tiene lo suficiente y necesario para que continúe dándose las preferencias que brinda el ACNUR. Eso nada más una pequeña aclaración que siempre es importante, porque en algunos casos se ha conversado, bueno, ¿qué va a pasar si en el futuro pasa esto con Reino Unido? ¿Se pueden negociar cosas nuevas con Reino Unido? La respuesta es sí, pero este acuerdo lo que hace es garantizar la continuidad del acuerdo existente. ¿Ok? Esto es lo que les mencionaba, bueno, que el ACNUR, acuérdense, garantiza la continuidad de las posiciones del ACNUR en sus tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. Después, en materia comercial, que ahora vamos a, Francisco, a hablar un poco más, se mantienen los derechos y obligaciones, tanto en reglas de origen específicas, niveles arancelarios y plazos de grabación. En términos generales, si ustedes agarran ambos acuerdos y específicamente el anexo del ACNUR, se van a dar cuenta que lo que dijimos aquí arriba, nada más hay unas pequeñas excepciones. Se incorpora casi todo lo del ACNUR, con unas pequeñas diferencias o cambios lógicos que se incluyen en el anexo. Entonces, es un acuerdo de 10 artículos y un anexo donde se refiere a los cambios específicos que ahorita los vamos a mencionar. Ok. Ahora decía que se mantienen las condiciones arancelarias, ¿verdad? Eso creo que todos lo entienden bien. Todos tienen claridad a qué se refieren las reglas de origen específicas. ¿Hay alguien que no haya escuchado ese término? Levante la mano a alguien que no lo haya escuchado. Gracias, hay 2, 3, 4 valientes en la sala. Estoy seguro que más gente no lo ha oído. Reglas de origen específicas. Vamos a ver. Las reglas de origen, la mayoría de las veces cuando se negocia un acuerdo comercial, la gente pone excesiva atención en el tema de los aranceles, ¿verdad? Pues claro, son los impuestos que se cobran a la importación de las mercancías. Los acuerdos comerciales sirven para darle preferencias arancelarias al otro socio comercial, es decir, para darle una reducción en los aranceles. Usualmente esa reducción es una eliminación inmediata o gradual a plazo, digamos, del arancel. Pero esa eliminación del arancel no se aplica a todo el comercio, se aplica solamente al comercio originario, solamente al comercio originario. ¿Qué significa eso? Significa que no cualquier mercancía que venga de la Unión Europea, al amparo del acuerdo con la Unión Europea, va a tener un arancel preferencial o va a estar libre de aranceles al momento de ser nacionalizada en Costa Rica. ¿Por qué? Porque si esa mercancía en realidad fue producida en Rusia y nada más fue enviada de Rusia a un puerto europeo y el puerto europeo vino acá, esa mercancía no está cubierta por el ámbito de ese acuerdo comercial, ¿verdad? Los acuerdos comerciales son para beneficiar el comercio de lo que los países producen. ¿Ah? Entonces, ¿cuándo sé yo que un producto es producido en el otro socio comercial? ¿Verdad? En la parte agrícola es usualmente más fácil, porque yo puedo decir que si el trigo fue cultivado, es originario de Europa, se fue cultivado allá. Si la leche, bueno, si las vacas fueron ordeñadas en la Unión Europea, la leche es originaria, ¿verdad? Si, no sé, el aceite de oliva viene de aceitunas que fueron cosechadas y prensadas, ¿verdad? El crushing hecho en la Unión Europea,
pues puedo decir que el aceite de oliva es producido en la Unión Europea. En los productos industriales es mucho más complejo, particularmente hoy día. ¿Por qué? Por el fenómeno de las cadenas de valor globales. Porque tenemos un montón de insumos que vienen de un montón de lugares del mundo y en los países lo que hacen son procesos de transformación parciales, ¿verdad? Todos sabemos desde que la OMC creó la iniciativa hecho en el mundo que China no es la fábrica del mundo, China es la ensambladora del mundo. En realidad la mayoría de lo que se produce en China tiene un montón de componentes que vienen de todos lados, ¿verdad? Entonces en los productos industriales es muy importante dibujar una línea que diga hasta dónde el incorporarle insumos de otros lados al producto le quita el carácter de producido en la Unión Europea o no. Y eso se hace en todos los tratados de libre comercio. ¿Dónde dibujamos esa línea? ¿Qué es lo que define esa línea? Las reglas de origen. La regla de origen es el criterio que tiene que cumplir un proceso productivo de un producto para ser considerado originario del socio comercial con el cual tenemos el acuerdo. Entonces establecen límites a la cantidad de insumos foráneos que podemos usar antes de que un producto pierda la condición de producido en el país. Entonces usualmente procesos que se llaman transformaciones simples no confieren origen. Entonces si lo que hace usted es traer un producto y reempacarlo, ¿verdad? Porque venía a granel y usted lo empacó en paqueticos de 12 unidades, ese proceso usualmente no confiere origen, ¿verdad? Si usted reempacó las galletas no les dio origen. Tuvo por lo menos que puede traer la harina y la leche probablemente, pero tiene que batir la masa, hornear las galletas y empacarlas para que sean originarias, ¿verdad? Entonces las reglas de origen son sumamente importantes y por eso quería hacer ese apunte. Vamos a ver qué elementos son cruciales para el acceso a los mercados de los bienes en el marco del Tratado de Libre Comercio. Los aranceles, es decir, la velocidad con la que se reducen los aranceles y en cuáles productos se reducen los aranceles, porque usualmente se deja un grupo muy pequeño de mercancías a las cuales no se les toca el arancel, se deja el mismo arancel vigente. Eso es lo que llamamos en los tratados las exclusiones. Quiere decir, esa palabra, que están excluidas de compromisos de reducción del arancel. O sea, esas no van a tener preferencias, esas se siguen enfrentando el mismo arancel. Y en el acuerdo con la Unión Europea tenemos una lista pequeña de mercancías que fueron excluidas de la parte de reducción arancelaria. Las reglas de origen son la otra condición muy importante. Y la tercera, muy relevante desde el punto de vista arancelario, tiene que ver con los contingentes de importación. ¿Qué son los contingentes? Son, bueno, eso se estudia en la carrera de Economía del curso de Comercio Internacional, ¿verdad? Lo que llamamos en inglés un TRQ, una Target Quota, ¿verdad? Que es un volumen acotado de un producto que puede ingresar al amparo de un arancel preferencial. Es decir, hay una cantidad de importaciones a las cuales se les cobra un arancel más bajo y todo lo que se importe en exceso de ese volumen va a enfrentar el arancel normal, el arancel sin preferencia. Entonces es como una grada, ¿verdad? Arancel preferencial para el volumen de otro contingente y fuera de contingente el arancel normal, el no preferencial, ¿verdad? En el acuerdo, bueno, los contingentes arancelarios son un elemento muy importante en los tratados de libre comercio porque ayudan a resolver una paradoja fundamental que enfrentamos los negociadores en cualquier proceso. Nos enfrentamos usualmente a situaciones de conflictos de interés puro o conflictos de objetivo puro. ¿A qué me refiero con eso? A productos en los cuales uno de los socios comerciales tiene un interés exportador primario. Cuando digo primario es un interés exportador fundamental. Yo no puedo cerrar esta negociación si usted no me da alguna concesión arancelaria en ese producto, porque es parte de las estrellas de mi portafolio exportador, porque es parte de mi tradición gastronómica, porque es una de las industrias insignias de mi país, etc. ¿verdad? Pero a la vez ese mismo producto para el otro socio comercial, desde su punto de vista de importador, reviste o representa una importante sensibilidad respecto a su producción doméstica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo produzco ese mismo producto localmente, pero probablemente mis productores no son tan competitivos como los del otro socio, o que no produzco exactamente eso, pero produzco algún producto muy similar que es altamente sustituible, ¿verdad? Un sustituto casi perfecto con respecto a esa mercancía. Y entonces bajarle el arancel al producto del otro socio va a aumentar el nivel de competencia en el mercado doméstico. Nosotros sabemos de nuestros cursos de comercio que eso aumenta el bienestar y es beneficioso en el agregado, pero va a haber una parte de la producción nacional a la cual eso le va a generar fricción, ¿verdad? Entonces, algunas veces cuando definitivamente las condiciones políticas de una negociación, no son económicas, son políticas, no dan margen para que se pueda llegar a una solución en una situación de ese tipo, donde la parte importadora acepta finalmente reducir el arancel, lo que se hace es como un sandbox, y ese sandbox es el contingente arancelario. Entonces, lo que se hace es decir, bueno, ni usted ni yo vamos a partir de la yota a la mitad, vamos a buscar un punto medio. ¿Cuál es ese punto medio?
Usted quiere libre comercio, usted quiere que yo le elimine el arancel a las importaciones de su producto. Yo no quiero ni siquiera reducir el arancel porque para mí es sensible. Bueno, vamos entonces a buscar un punto medio. ¿Cuál es el punto medio? Le voy a eliminar el arancel, pero no para todo lo que usted me venda, sino por una cantidad limitada. Y entonces el contingente arancelario es una solución intermedia porque acota la preferencia arancelaria a un volumen que probablemente sí le duele, sí le chima al sector de la producción nacional, digamos que es sensible a eso, pero le da todavía algún margen de manejar el asunto y digamos que contiene un poquito el efecto sobre ellos de esa presión competitiva. Entonces, este es un instrumento de negociación sumamente utilizado, ¿verdad? Tanto a nivel multilateral como bilateral, y en el acuerdo de asociación con la Unión Europea hay varios contingentes arancelarios. Hay contingentes de exportación para que nosotros podamos exportar a la Unión Europea, ¿verdad? Hay contingentes de exportación para azúcar y productos con alto contenido de azúcar, para carne de res, para arroz y para otros productos, digamos, que fueron una concesión que todavía no entendemos bien porque la Unión Europea la dio porque ningún país de Centroamérica lo pidió, pero bueno, nadie los ha usado nunca. Ajos, maíz dulce, hongos, fue una concesión que Europa dio y nos la terminó dando de gratis, pero nosotros no pagamos nada a cambio de eso porque resultó que a nadie le interesaba. Los significativos uno pensaría son esos tres que mencioné. Sin embargo, el de arroz nunca se ha utilizado a la fecha, nunca se ha exportado 1 kilo de arroz a la Unión Europea. ¿Alguien tiene idea de por qué? ¿Alguien quiere batear? ¿Por qué se les ocurre? Estamos en la escuela de economía. No es por una cuestión institucional, no es porque no cumplamos un requisito fitosanitario, no es por ninguna regulación europea. El precio. Muy bien, excelente, por el precio. Porque resulta que los arroceros de Costa Rica ganan más vendiendo el arroz en el mercado local que vendiéndolo en Europa. Por bizarro y por... ¿verdad? Así es. No les conviene, paga más caro el mercado de Costa Rica que el mercado europeo, como si eso fuera posible. El de carne de res no se ha podido usar a la fecha porque ahí sí hay una restricción del tipo sanitaria, hay un estándar sanitario europeo que es que los países, no solo con Centroamérica, con el mundo en general, que quieran exportar carne a la Unión Europea, carne de res, tienen que tener un sistema sanitario que se llama de trazabilidad por animal. Y ese sistema de trazabilidad por animal consiste en un sistema de monitoreo sofisticado que se hace a través de un arete en la vaca o de un chip que se implanta, que permite rastrear toda, o sea, cuando hay un pedazo de carne en la góndola del supermercado, usted puede traquear con ese sistema hasta los papás de la vaca o del ternero del que salió ese pedazo de carne. Es un sistema de registro de seguimiento, monitoreo hacia atrás de la cadena productiva que permite eventualmente detectar cosas como enfermedades genéticas, enfermedades de transmisión y una serie de cosas. Entonces, es el estándar sanitario más sofisticado del mundo, como suele ser el caso en muchos productos en la Unión Europea, y no cualquier país lo puede cumplir. Implementar ese sistema es caro, requiere mucho trabajo con las plantas procesadoras, con los mataderos, ¿verdad? Y con las empacadoras. Y hay 2 países de Centroamérica que son los que tienen más potencial de aprovechar ese contingente, que son obviamente Nicaragua y después de ellos nosotros, que ya están trabajando, venimos trabajando desde hace 6 años, desde que está en vigor el acuerdo, con las autoridades nacionales del SENACE para tratar de implementar este sistema y poder empezar a usar ese contingente. Y el que sí se ha usado casi en su totalidad es el de azúcar y productos con alto contenido de azúcar. Y también hay contingentes para que Europa nos exporte a nosotros. Concretamente, a ver, hay unos que son regionales, o sea, pueden exportar a cualquier país de Centroamérica, el volumen está ahí, exportan a donde quiera, a Europa, donde le convenga mejor. Hay uno para jamones curados, jamón serrano, prosciutto, ¿verdad? Ese tipo de jamones curados con sal en salmuera. Hay uno para preparaciones a base de carne de cerdo, son preparaciones homogenizadas, eso es un subproducto industrial en realidad. Había uno para crucero que ya expiró porque solo estaba por 3 años. Y déjenme ver, hay otro regional que se me está escapando. Uno para tocino entreverado, para la popular tocineta o panceta, como dicen en Italia. Y hay 2 contingentes de importación, o sea, para que nosotros importamos de Europa, que son específicos por país. Eso quiere decir que el volumen no es regional para toda Centroamérica, sino que hay volúmenes específicos para cada país centroamericano, que son el de quesos maduros y el de leche en polvo. El de leche en polvo no se ha usado a la fecha, nunca ha habido importaciones de leche en polvo de la Unión Europea, probablemente porque ellos tienen estructuras de costos más altas que las de nuestros productores,
y el de quesos maduros que se usa en su totalidad, ¿verdad? Porque nos gusta mucho comer todos esos ricos quesitos de la... ¿Verdad que sí, don Juan? Son lo máximo de la tradición gastronómica europea, son un exitazo. Ok, entonces, una de las grandes partes de la negociación con Reino Unido era qué hacíamos con los contingentes, porque eso es lo único que no podemos decir que se queda igual, porque el contingente, como es un volumen, responde un poco al tamaño del mercado, ¿verdad? Entonces, claro, el mercado europeo son casi 500 millones de consumidores, pero el Reino Unido son menos de 50 millones de consumidores. Entonces, yo no puedo nada más en decir, los contingentes se quedan del mismo tamaño. Había que hacer lo que los británicos llaman en inglés un resizing, ¿verdad? O sea, una interpolación, en este caso, del tamaño del contingente del nuevo acuerdo, digamos, a partir del que tenía el contingente original con la Unión Europea. Pero ponerse a negociar todos esos contingentes, no solo con Costa Rica y con los países de Centroamérica, sino con todos los socios comerciales con los que el Reino Unido tiene que buscar cómo establece acuerdos ahora que se sale de la Unión Europea, era un ejercicio muy complejo, sobre todo para un país que no tenía equipo negociador. Entonces, ¿qué es lo que decide el Reino Unido hacer? Voy a buscar un método pragmático, un método más simple. Entonces dice, miren, hagamos una cosa muy simple. Partamos los contingentes en dos grupos. Los que tienen un alto nivel de utilización, es decir, los que sí se están exportando mucho, y los que tienen un nivel de utilización muy bajo o nulo, o sea, no se están usando del todo. Entonces dice, para los que no se están usando, casi no se están usando, podemos ponernos de acuerdo en alguna fórmula, ¿verdad?, aritmética, para que el contingente que vamos a dejar en el nuevo acuerdo sea un porcentaje, una fracción flat, igual para todos los productos del contingente con la Unión Europea. Solo para dejar viva la llamita y de una oportunidad abierta, un acceso simbólico al mercado, si se quiere, pero no nos desgastamos porque es ese porcentaje y se acabó. Y nos centramos en negociar los volúmenes de los que sí son de alta utilización. Y efectivamente eso fue lo que acordamos. Y entonces, los que tienen bajo o nula utilización, se acordó con Reino Unido que el volumen del contingente en el acuerdo con Reino Unido va a ser un 10,27% del volumen del contingente que hay en el acuerdo con la Unión Europea. ¿De dónde salió esa cifra? Esa cifra salió de un cálculo que hizo el Reino Unido de cuánto pesaban los flujos de comercio extracomunitarios del Reino Unido, es decir, con países fuera de Europa, dentro de los flujos de comercio de la Unión Europea como grupo, extracomunitarios también, ¿verdad? O sea, es el peso del Reino Unido en el comercio extracomunitario europeo, ¿verdad? Y entonces esa cifra da 10,27%. Entonces, ese fue el criterio, digamos, que se usó para prometer eso. Valga decir que de los contingentes que les mencioné, solo hay uno que cae aquí, en alta utilización, y todos los demás cayeron ahí en el 10,27. El de alta utilización es azúcar. Si alguien me siguió en la explicación, dice, no, pero usted dijo que el de quesos también había sido utilizado siempre. Sí, pero el de quesos tiene una particularidad, que es que todas las importaciones de quesos maduros que hacemos de la Unión Europea vienen de países que no son Reino Unido. Porque la tradición de los quesos es de Italia, de España, de Francia, de Holanda, y por ahí debe haber otro tipo que se nos queda, ¿verdad? Pero no hemos registrado a la fecha no, Suiza no es parte de la Unión Europea. No hemos registrado a la fecha importaciones que son muy buenos también los quesos suizos. No hemos registrado importaciones de quesos en ese contingente del Reino Unido. Entonces, como del Reino Unido no ha venido, ese caía también aquí en baja utilización y eso también quedó en 10,27. En realidad, el único que se negoció fue el de azúcar, en el cual el Reino Unido nos terminó concediendo un contingente para exportar azúcar y productos con alto contenido de azúcar. ¿Qué son los productos con alto contenido de azúcar? Las mermeladas, las jaleas, el puré de banano, etcétera, ¿verdad? Que es equivalente a un, ¿cuánto era, Julián? 37% más o menos del contingente con la Unión Europea. Es decir, ahí sí nos dieron una tajada mucho más grande del pastel, ¿verdad? No el 10,27, sino un 37%. Pues claramente será un interés muy importante para nosotros. Entonces, por esta presentación nosotros se las podemos dejar. Aquí está el detalle de los volúmenes de los contingentes, ¿verdad? Que les decía, ¿ven? Los que son específicos por país son los de leche en polvo y quesos maduros. Estos son los regionales de importación y estos son los para la exportación, digamos, de aquí para allá. Muy importante, van a ver que dice volumen. Este es el volumen inicial, el volumen que arranca en el año 1 de vigencia del tratado, y donde dice crecimiento es porque los contingentes,
esos contingentes tienen un factor de crecimiento todos los años. Entonces, esto está en toneladas métricas. Entonces, estas son las toneladas que crece el contingente cada año, ¿verdad? Este es el detalle. Pero en general, eso es lo relevante. Y bueno, les comentaba ya para cerrar, estamos en la fase de puesta en vigor del acuerdo. En realidad aquí tuvimos una gran receptividad de la Asamblea Legislativa. Yo tengo que decirlo, la Asamblea Legislativa fue tremendamente receptiva a nuestra solicitud de aprobación rápido. Y cuando el acuerdo entró a la Asamblea Legislativa, les pedimos que fueran extra rápidos, porque en ese momento la fecha fatal no era el 31 de enero de 2020, era, como muy bien lo dijo doña Isabel Cristina, señora directora, el 31 de octubre de este año, o sea, Halloween, ¿verdad? Iba a ser probablemente una auténtica noche de brujas para algunos. Pero bueno, la Unión Europea por ahí hizo un pase de taquito y le dio una extensión adicional al plazo que tiene a disposición el Parlamento del Reino Unido para ver si logran aprobar el dichoso acuerdo de retirada. Y lo hizo principalmente porque la Unión Europea está en un periodo de transición. El Colegio de Comisarios de la Comisión Europea y varios de los funcionarios técnicos de alto rango están cambiando, ¿verdad? Están saliendo los que estaban en funciones y están entrando nuevos. Y entonces, originalmente, muchos de ellos entraban los nuevos el 1 de noviembre. Y la Unión Europea no quería que entraran el 1 de noviembre con la sorpresa de, resulta que a partir de hoy el Reino Unido ya no es miembro de la Unión Europea. Era una forma un poco grosera, digamos, de empezar su gestión. Parece que por algunos asuntos internos de la Unión Europea la fecha de esta cambio de funciones se retrasó un poco, ¿verdad? Pero en todo caso la Unión Europea estaba hablando inicialmente de hacer una pequeña extensión el 31 de diciembre, pero imagínense qué incómodo también llegar el 2 de enero, ¿verdad? Después de la parranda de Año Nuevo y sorpresa, ya el Reino Unido no es miembro de la Unión Europea. Entonces creo que de una manera muy salomónica, muy al estilo, el mejor estilo de los europeos, dijeron 31 de enero es una fecha que no le duele a nadie, todavía es una fecha aburridísima, pues está todo con nieve, con frío del invierno, ¿verdad? Todo el mundo está trabajando mucho en las oficinas y no importa que nos enfrentemos ahí al cambio, entonces dejaron esa fecha como la tentativa. De parte de nosotros, este decreto de ratificación está en proceso de firma, lo firmará, si no me equivoco, entre mañana y pasado el señor canciller. El lunes la ministra de Comercio Exterior y después el presidente se enviará publicación a la Gaceta. Yo tengo que pensar que la semana entrante está publicado en la Gaceta. Eso significa que en ese momento se le enviarán los documentos al embajador nuestro en El Salvador para que él haga la presentación ante el depositario de este acuerdo, que va a ser el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano. Por acuerdo con Reino Unido va a ser así. Entonces, en ese momento quedamos con todo listo para que cuando haya que empezar a aplicar el nuevo acuerdo lo aplicamos. ¿Cuándo va a ser? No les puedo decir. Nadie les puede decir hoy. Pero el que tenga la bola de cristal está haciendo conjeturas, pero nadie sabe, solo Dios sabrá en este momento, porque, como les digo, las dos posibilidades más fuertes, a hoy, bien que dije, las dos posibilidades más fuertes es o que tengamos que empezar a aplicar el acuerdo nuevo con Reino Unido el 1 de febrero de 2020, eso es, si hay un hard Brexit o ellos dicen en inglés un no deal Brexit, o sea, un Brexit sin acuerdo de retiro, sin acuerdo de transición, ¿verdad? El plazo de transición, o el 1 de enero de 2021, en caso de que se apruebe antes del 31 de enero el acuerdo de retiro y haya un plazo de transición. ¿Por qué digo que son dos posibilidades? Porque siempre puede pasar de todo, ¿verdad? ¿Cómo que decía aquel Yogi Berra? El partido no acaba hasta que acaba, ¿verdad? Entonces, todavía puede darse el caso de que ellos convoquen elecciones generales en diciembre y que pase algún accidente, que luego José Rafael va a hablar de eso y que terminen haciendo algún tipo de nuevo referendo y que decían que finalmente no salen de la Unión Europea. No sé, ha habido tanto meme y tanto chiste porque realmente es muy complejo. Pero lo cierto es, voto online importante, Costa Rica está listo jurídicamente para aplicar el nuevo acuerdo cuando se ocupe. Nos vamos a quedar por ahí para que José pueda dar su presentación y luego tengamos las preguntas. Muchas gracias, Francisco. Bueno, buenas tardes, noches a todas y todos. Muchas gracias a la Escuela de Economía por la invitación. Mi presentación es mucho menos estructurada y espero que sea, a pesar de eso, suficientemente interesante para mantenerlos con interés. Vean, ¿qué es lo interesante de todo este proceso? Que
todas las implicaciones, y aquí uso una muy concreta acerca de cómo está impactando la relación comercial de Centroamérica con el Reino Unido, nace, es una coyuntura política con grandes implicaciones económicas. Y vean, Inglaterra, perdón, el Reino Unido, se encuentra hoy en día en este Via Crucis por casi casualidad. O sea, este es el mejor caso, o uno de los buenos casos, de cuando una decisión tiene consecuencias no esperadas o unintended consequences. Dice, los ingleses, bueno, los británicos, estaban incómodos con el tema de estar en la Unión Europea, para nada. O sea, un poquito antes de que se tomara la decisión de llamar a un referéndum, se había hecho una encuesta y el 60% de los británicos estaban felices y contentos, ¿verdad? Y de estar ahí metidos. ¿Por qué? Porque les va bien, a pesar de que se quejaban mucho de que tenían una Corte Suprema europea, la que tenían que rendirle pleitesía, y que estaban llenos de búlgaros, rumanos y polacos. En realidad, al Reino Unido le estaba yendo bien en la Unión Europea. Para que se den una idea, y en el caso particular de la industria a la que yo pertenezco, los sistemas financieros, le está todavía yendo espectacularmente bien. Fíjense que en el caso del Reino Unido, la industria de servicios financieros representa el 12% del producto. O sea, es una bestialidad. Y genera el 50% del superávit comercial en bienes y servicios. O sea, es una vez hacen servicios financieros. Eso es lo que hacen. Entonces, bueno, genial, ¿verdad? ¿Y qué pasa? De que por ahí al David Cameron, que era el primer ministro inglés, británico, perdón, de ustedes, inglés británico, para mí lo mismo, claramente no es lo mismo, pero me va a perdonar esa libertad, tiene dentro de su partido un problema político, que hay unos miembros del Parlamento que son, o sea, del ala dura, y dicen, nosotros, o sea, ¿a cuenta de qué? Tenemos que supeditar nuestra soberanía a un poco burócratas en Bruselas que no son electos, ¿verdad? Eso es una barbaridad, y el Reino Unido podría, nuestro oyentes nos podría ir espectacularmente mejor, porque nosotros somos Gran Bretaña, habíamos tenido un imperio y queremos volver a tener esa importancia dentro del concierto mundial de naciones, y si somos parte de un club donde hay otros 27, eso no lo vamos a poder hacer. Entonces, o sea, y todo el tiempo, cada vez que iba a presentar algo sobre el tema de seguridad, también estos más decían, el problema de seguridad es que somos parte de la Unión Europea. Un tema migratorio, que en ese momento, en el 2016, era clave, es porque somos parte de la Unión Europea, nosotros no tenemos control sobre este montón de migrantes, están atacando todo el tema xenofóbico, ¿verdad? Y entonces dice, ¿saben qué? Estoy harto, vamos ya, de una vez por todas, vamos a pasar una línea en la arena para decir, esta vara se acaba. Ya los ingleses habían tenido un referéndum en 1935, 3 años después de haber entrado en aquel momento la Comunidad Europea, habían hecho un referéndum y habían ganado por 60% de los de quedarse. Y en general, hasta ese momento, todo el mundo era por Remain, ¿verdad? No era Stay, Remain. Stay es lo que no dice perro. Y bueno, está bien, entonces, listos. Vámonos para adelante con el referéndum. Y David Cameron dijo, esta cosa no solamente me va a resolver un problema con mi habladora, sino que además me va a posicionar súper bien para tener una reelección. Genial. O sea, peores cálculos políticos vías. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Que en ese momento hay una coyuntura social muy complicada y todos esos temores de la inmigración, del desempleo, de la seguridad, se materializan en el referéndum sobre quedarse o irse, cuando no tienen nada que ver. Es más, ahora en este momento, si se meten ustedes en la BBC, van a ver que hay todo un tema acerca de un informe que conoce ya que está expreso el primer ministro inglés, que no quiere publicar, a donde dice que los rusos, no podía faltar los rusos, habían tenido una influencia muy fuerte en promover la campaña del Leave, de salirse, ¿verdad? Apretando todos los botones que Cambridge Analytica sabía apretar para precisamente cambiar ¿cómo se llama? La opinión pública en Gran Bretaña. Y parece que eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y entonces, claro, ¿verdad? Lejos, se va el referéndum
vota un montón de gente, porque, o sea, primero de todo es importante, y ahora me voy a referir a esto, esto es un referéndum no vinculante. Estoy preguntando al pueblo, ¿qué quieren hacer? Y claro, ¿qué quieren hacer? Es como, ¿quieren ir a comer McDonald's o pizza? No, ¿verdad? Es, ¿qué quieren hacer? ¿Seguir siendo parte de la Unión Europea o escoger cómo vamos a lidiar con un nuevo arreglo que cambie 46 años de institucionalidad? Como si fuera a preguntarle, ¿quieren McDonald's o pizza? Bueno, la cuestión es que el 70% de la gente va a votar y ganan los que escogen y salir. Y entonces, claro, o sea, hay un tema, hay un mandato, pero es que siempre ustedes que llegan, los que hablan a Boris Johnson en su autoridad a Theresa May, hay un mandato popular. El pueblo nos dijo, el 70% de la gente votó con 40 y 52% a favor. Claramente, ¿verdad? ¿Qué pasa? De que esto en sí genera un conflicto de legitimidad institucional. ¿Por qué? Porque, a diferencia de los suizos, aquí estamos hablando del queso, ¿verdad? O sea, donde estos madres hacen referendo a cada rato, los 40 y tantos cantones, hoy es, si la basura de desechos sólidos se recoge los lunes o los miércoles, y los suizos van y votan, ¿verdad? Que el rifle lo tengo que guardar en el sótano o en el ático, bueno, van y votan, ¿verdad? Y votan, a cada rato. Es una democracia muy participativa, una democracia popular. Los británicos, al igual que nosotros, tenemos una democracia representativa, a donde los encargados de tomar las decisiones son los representantes del pueblo, no el pueblo. ¿Y qué pasa? Esta decisión de quedarse o irse se le pone a la gente con muy mala información, en base, en realidad, un montón de mentiras. Boris Johnson, el actual primer ministro, era periodista y tiene unas columnas donde dice barbaridades, o sea, mentiras, o sea, es puro Trump, ¿verdad? De varias negras. ¿Y por qué? Porque es negra, y entonces uno va a Fox News y es negro, efectivamente, ¿verdad? Ese tipo de modificaciones de la realidad. Y entonces, ¿verdad? Era, por ejemplo, si nos salimos de la Unión Europea, vamos a poder financiar el déficit del equivalente del National Health Services, que es el equivalente de la caja ya, porque no vamos a tener que pagar 300 billones de libras esterlinas a futuro, ¿verdad? Bueno, lo que la Gran Bretaña le contribuye a la Unión Europea en 9 billones de libras esterlinas, pero de alguna manera llegó a esa cifra, ¿verdad? Entonces, se da mucha desinformación y ¿qué pasa? Está bien, el pueblo vota, vámonos, pero los representantes dicen, suave, o sea, vámonos, no es apague, vámonos. O sea, hay todo un problema, como que acaban de ver un pedacito de todo lo que es negociar un tratado de libre comercio con Centroamérica, que es nada, ¿verdad? Bueno, esas mismas consecuencias, ¿verdad? Esas mismas repercusiones están en un montón de áreas. Por ejemplo, vos mencionabas el tema de patentes industriales. O sea, no es que no tenían normas que le aplicaban, es que esas normas están supeditadas a un cuerpo colegiado europeo al que pertenecían. La seguridad, qué sé yo, la regulación aérea, hay un consejo de seguridad aérea, y ahora que en Gran Bretaña se sale de eso, todos los tratados de cielos abiertos que tienen de los cuales Inglaterra se beneficia, Gran Bretaña se beneficia porque es parte de la Unión Europea, dejan de existir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado, verdad, después de Halloween? Sí, efectivamente se tienen que salir de ahí. Realmente no sabían si los aviones podían despegar, porque si estaban parados y tenían autorización de aterrizar al otro lado en Estados Unidos cuando llegaban. O sea, realmente es un problema complejo. Entonces, estos señores que tienen la obligación como representantes del pueblo de gobernar, dicen, no, son un toque. Está bien, si quieren nos vamos, pero no nos podemos ir así nomás, ¿verdad? O sea, hay que empezar. Entonces, por eso es que lo aprueban en el 16, y cuando más o menos quieren ponerse de acuerdo cómo van a hacer para salirse, invocan el famoso artículo 50 y empiezan a correr los dos fatídicos 2 años que marcaban para irse. Porque la Unión Europea tiene un artículo de que uno no tiene que quedarse para siempre, puede invocar el artículo 50. Bueno,
Claro, lo que es importante tener en mente hacia el futuro, que así como lo invoca, no lo puede desinvocar. Entonces, mañana, si los conservadores, si los liberales demócratas ganan las elecciones y tienen mayoría, ellos dicen, nosotros vamos por Remain, ese mismo día decimos, vamos a presentar un proyecto de ley para desconvocar el artículo 50 y no pasa nada. ¿Verdad? Los europeos dicen, genial, que dicho ahora cómo están, vengan, por favor, paguen lo que nos deben nada. Listo. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es una dimensión muy importante, porque ese conflicto de institucionalidad es lo que ha hecho que sea imposible llegar a un acuerdo. Porque a la hora de que se haga la discusión a nivel de la Asamblea, de la Cámara de los Comunes, están los duros, y hay duros durísimos, ¿verdad? Están los que están indecisos y los confundidos. ¿Y por qué digo esto? Porque a la hora de analizar cómo se realiza este voto, claramente este es un tema que parte a la sociedad británica de diferentes maneras. Por ejemplo, Inglaterra vota mayoritariamente a favor de irse, pero Inglaterra y Gales votan a favor de irse, Escocia y, paradójicamente, Irlanda del Norte votan muy a favor de quedarse. Entonces, una de las consecuencias no esperadas de esto es que puede ser que si efectivamente el Reino Unido sale sin un acuerdo con la Unión Europea que perjudica la economía escocesa, los escoceses digan, ¿saben qué? Vamos a hacer un referéndum y salimos del Reino Unido. O sea, es que realmente ese es el nivel de torta que que el primer ministro británico se jaló cuando se le ocurrió solucionar un problema político interno que tenía, haciendo una pregunta al pueblo. Nosotros vivimos un proceso similar, guardando todas las distancias, cuando se hizo el tema del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿cuántos de ustedes aquí tienen un celular que no es del ICE? A ver, ¿cuántos manos? Bueno, bastante. Esos tienen, antes eso era imposible, nosotros pensábamos que no, más, ¿cuántos tienen celular? Que antes, esa era la pregunta. ¿Cuántos tienen celular? Esa era la pregunta buena que había que hacer, ¿verdad? Porque con el ICE no teníamos celulares. Bueno, sí, nadie, cuando estábamos pensando, sí o no, nadie estaba pensando que íbamos a tener acceso a celulares, no teníamos acceso a celulares. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Tropicalizado de las consecuencias que eventualmente esto puede llegar a tener para los ingleses. Bueno, entonces decía, era Inglaterra y Gales contra Escocia y Irlanda del Norte. Viejos que se querían salir contra jóvenes que se querían quedar. ¿Por qué? Pregunta uno. Porque los jóvenes lo que querían era irse a estudiar a Europa, porque lo podían hacer como eran ciudadanos europeos, tener la posibilidad de, si querían ser chefs, irse a Italia, trabajar en un restaurante italiano unos meses y después volverse a Inglaterra o a Gales, donde fueran, a ponerse un restaurante italiano, porque podían beneficiarse de tener un pasaporte, ahora que hablaban del tema del pasaporte, universal. El ejemplo del fútbol es buenísimo. Ahora voy a retomar eso. También entre lo que son las áreas rurales de lo que son las ciudades. Entonces, ¿qué pasa? El Partido Laborista, por ejemplo, no ha podido decir si está a favor o en contra, porque no quiere perder los que están a favor, ni quiere perder los que están en contra. Entonces han tenido una posición bien débil, que por eso era una de las razones que ellos habían evitado tener elecciones, porque ahora van a ir a las elecciones y ustedes, si están a favor o están en contra, y si estamos ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, ¿verdad? O sea, me es inverosímil. ¿Qué pasa? Los conservadores también, o sea, hay una ala de conservadores tan fuerte ese conflicto dentro del Partido Conservador, que cuando se da cuando Boris Johnson es electo primer ministro, y es una cosa paradójica que este señor esté invocando la voluntad popular cuando él lo eligieron 100.000 viejitos, ¿verdad? Porque el proceso de elección del primer ministro, cuando no hay elecciones, lo elige los miembros del Partido Conservador, y los 140.000 miembros del Partido Conservador son todos viejitos. Entonces resulta que el primer ministro inglés lo eligieron 140.000 viejitos súper conservadores, y por eso Boris Johnson es el primer ministro. Boris Johnson no fue electo por el electorado, y él dice que tiene un mandato popular, o sea, es una cosa bien paradójica. En todo caso,
se tiene esa polarización ahí que parte no solamente, ya dije, en estas tres dimensiones, sino también los mismos partidos políticos. El único partido político en este momento que tiene una posición clara respecto a Brexit son los Lib Dems, los liberales demócratas, que representan entre el 10 y el 20% del electorado. Entonces, bueno, ellos dicen, nosotros vamos ya no en contra de Brexit, sino por Remain totalmente, no a favor de una salida con acuerdo, sino de desconvocar el artículo 50. Y vamos a ver, ¿qué dentro de esta dinámica, verdad? ¿Por qué ha sido tan difícil ponerse de acuerdo con la Unión Europea? ¿Por qué pasó tanto rato, verdad? Porque resulta que dice, nosotros podemos tener diferentes maneras de relacionarlo. Los ingleses las querían todas maduras, como decían, en el caso, digamos, de servicios financieros. Ellos básicamente, cuando se convoca el referéndum, esos tres botones que Cambridge Analytica apretó para que la gente votara por salirse era el tema de migratorio. No queremos tener libre movilidad de trabajadores. Entonces queremos un tratado de libre comercio, pero sin movilidad del trabajo. Eso es una cosa, no estamos hartos de los polacos y los rumanos que nos quitan el trabajo. El otro tema tenía que ver con lo que mencionaba anteriormente de la regulación y la necesidad de una regulación que ellos sentían nacía de un órgano donde ellos no podían opinar porque no tenían control, porque eran 1.28, que era Bruselas, y que además las normas, la interpretación de las normas estaba sujeta no a su sistema judicial en última instancia, sino igual a una entidad supranacional, la Corte Suprema de Justicia, que creo que está en Estrasburgo. Y entonces decían, eso igual nos quita legitimidad y la posibilidad de aprovechar sus oportunidades. En esa misma línea decían, y una vez que nosotros salgamos de la Unión Europea, vamos a poder firmar nuestros propios tratados de libre comercio. Entonces, en algún momento dijeron, nosotros vamos a ir competencia por el mínimo, vamos a bajar todos los aranceles, vamos a quitar toda la regulación, vamos a tener un montón de tratados de libre comercio que el resto de la Unión Europea no va a poder tener, entonces nosotros vamos a superar a la Unión Europea. Los Estados Unidos es un target de ellos. Sí, en particular yo lo digo, paradójicamente, y es lógico, después de 46 años de integración, el 50% del comercio del Reino Unido es con Europa, el 18%, menos el 15% es con Estados Unidos, como el 10% con China, el 2% con India, el resto con el resto de los países. O sea, el primer tratado de libre comercio que los ingleses querían que negociaran con la Unión Europea. Entonces, aun cuando mañana se salgan, ¿verdad? Y dicen, hey, qué bien, estamos libres, ¿a quién tiene que ir a tocar la puerta? Vea, a las que les acabas de decir, que no más, muchas gracias, no nos vemos, ¿verdad? Entonces es súper complicado. Ok, bueno, entonces no solamente tenían ese interés comercial, sino que además se da una cosa muy particular. Resulta que en Gran Bretaña es una isla, no es una isla, son dos islas. Es Inglaterra y el pedacito de Irlanda, que es Irlanda del Norte. No, es el Reino Unido. Bueno, Gran Bretaña es la otra isla. Bueno, Es que es peligroso. está en Puerto. La isla grande, donde están Escocia, Gales e Inglaterra, Esa es Gran Bretaña. Gran Bretaña, ok, y Más Irlanda del Norte es Reino Unido. bueno, por eso, e Irlanda, donde está Irlanda del Norte, esa otra isla, ¿verdad? Y entonces, sí, Irlanda del Norte está ahí. Entonces, nosotros, si Inglaterra tomaba la decisión de salir, ¿verdad? De Irlanda del Norte, con quien comercia, con quien vive, es con Irlanda, no con la isla de Gran Bretaña. ¿Y por qué era importante este tema? Porque en Irlanda, entre Irlanda y Irlanda del Norte, aquellos que no sepan, ha habido un nivel de violencia por décadas, ¿verdad? Y una parte fundamental del logro de los acuerdos que se tomaron para que la violencia desapareciera, que se conocen como los acuerdos del Viernes Santo, los Friday Agreements, pasaba por una integración de comercial, de negocios entre Irlanda del Norte e Irlanda. Entonces, toda la actividad que ha propiciado la paz depende de la actividad económica. Entonces, si de un día para otro llega y dice, no, sabe, esta integración que tenemos entre los católicos y los protestantes, hay que pararla porque hay que poner una aduana, una frontera entre estas dos provincias, eso amenaza los acuerdos de paz. Y entonces, eso era todo un tema, porque el gobierno, o sea, británico, tiene un compromiso, ya no solo con Inglaterra, no solo con los irlandeses de Irlanda,
sino con la comunidad internacional, que ellos iban a hacer todo lo que tenían que hacer para que esos acuerdos de esa violencia cesara, porque el que estuvo intermediando ese acuerdo de paz fue los Estados Unidos y la comunidad internacional. O sea, tenía muchas implicaciones. ¿Y qué pasa? Entonces lo que dice Theresa May en su oportunidad, ¿saben qué? Vamos a hacer este tratado vamos a volvernos los peluches, pero mientras nos ponemos de acuerdo, seguimos viviendo juntos, para seguir con tu ejemplo, ¿verdad? Nos divorciamos, pero seguimos en la misma casa, ¿verdad? Porque como no podemos poner una frontera, una aduana entre Irlanda del Norte e Irlanda, entonces todo el Reino Unido sigue siendo parte de la Unión Aduanera con Europa, y si me equivoco alguno de ustedes, doctor, usted me corrige, de la Unión Aduanera con Europa, mientras encontramos una manera de poder poner impuestos entre Irlanda del Norte e Irlanda que no represente una barrera al acuerdo político. O sea, eso es lo que se llamaba el backstop. Por supuesto, es súper complicado. Entonces decían los que se oponían al acuerdo, y en particular los diputados de Irlanda del Norte, esta vara nunca se va a acabar. Nos divorciamos y vamos a dar los nietos juntos en esta casa, ¿verdad? Terrible. Entonces por eso es que Theresa May va 3 veces a los diputados y 3 veces pierde eso. Porque en el fondo ya les había prometido que iba a tener total independencia para ir adelante con sus tratados de libre comercio, y lo primero que iban a tener que renunciar era precisamente eso. Pero entonces estaban terminando con lo peor de 2 mundos, ¿verdad? Iban a seguir siendo parte, seguir viviendo en la casa, ¿verdad? Divorciados, pero el que decía, ¿a quién le tocaba la tele? ¿Quién le va a comer al perro? ¿Verdad? Y a dónde dormía era la otra parte del negocio, ¿verdad? Entonces, terrible. Entonces, ¿qué hace Boris Johnson? Boris Johnson dice, no. Y hay que reconocer que fue superado y nadie pensaba que iba a poder tener un acuerdo tan rápido. Y dice, ¿sabe qué? La verdad es que estos diputados de Irlanda del Norte me tienen harto. Entonces, que si los dejo a ellos lindando, van a votar en contra mía. ¿Y por qué esto es importante? Porque la mayoría que él tenía para aprobar este acuerdo era de uno. La mayoría era de uno, literalmente. Y los diputados de Irlanda del Norte eran 8. Entonces, si les decía, hasta la vista, perdía su mayoría. Entonces él llega y dice, voy a arriesgarme a perder estos 8 para poder convencer a otros 8 de los laboristas que voten a favor de mi acuerdo. Y efectivamente, le dice Irlanda del Norte, ¿sabe qué? Salados, ustedes se quedan con Irlanda. El único que va a seguir viviendo en la casa son los de Irlanda del Norte. Yo me voy a agarrar mis barcos y me voy a vivir en un apartamento, pero ustedes se quedan en la casa viviendo. O sea, Irlanda del Norte sigue siendo parte en este nuevo acuerdo del mercado, la Unión Aduanera de Europa. Y ahí es donde estamos en este momento. Ok. Entonces, claro, ¿qué pasa? El rápido se da cuenta que no va a tener los votos para aprobar el acuerdo en los términos que quiere. Llega en el sistema parlamentario inglés, lejos de ser un experto, pero hasta donde entendí, es parecido como era aquí antes. Había 3 debates para la legislación. El primero, cuando se aprueba, se presenta. Ese es como decir, ok. El segundo, que requiere realmente una ratificación que obliga a determinar ya qué es la legislación asociada que tiene que aprobarse para que sea válido ese acuerdo. Y el tercero, donde se aprueban las 2 cosas. Y entonces él llegó, le dieron el primer debate, le dieron el segundo debate, pero él quería que el segundo debate se dijera, ok, lo que tenemos que aprobar, que se llama el WAP, el Withdrawal Agreement Bill, dice, ahora sí, ahí vienen todas las cosas que hay que aprobar, dice, que hay que aprobar, hay que aprobar, sí, cómo se van a regular los derechos de los ciudadanos europeos en Inglaterra, los de Gran Bretaña, los de Gran Bretaña en Europa, todo el tema de la relación laboral, cuánto va a costar el divorcio, ¿verdad? Eso es muy importante, se hablan cifras de entre 33 y 39 millones de libras esterlinas. ¿Cuál va a ser la relación? ¿Cómo nos vamos a entender después de que nos divorciamos? Y el acuerdo que dice vamos a tener un tratado de libre comercio. Y dice, yo quiero que toda esta cosa, que son 400 páginas de leyes, me la aprueben en 3 días. Eso es lo que pretendía en ese segundo voto. Los diputados dijeron, o sea, sí, todo muy bonito, nosotros queremos, nos parece bien que han hecho la negociación que hizo, pero nosotros no vamos a pagar usted esto en 3 días para cumplir con el tema de 31 de octubre. Así que, ¿sabe qué? Por la ley del Green Act, vaya, de una vez le pide a la Unión Europea una extensión del plazo. Este carajo estaba tan bravo, que no sé si ustedes leyeron esto, pero a la hora de mandar la solicitud, lo que hace es que le saca un fax
a un borrador sin firmar, lo manda por fax, ¿verdad? Y después manda una carta a la par donde dice, ¿saben qué? Eso que le mandé es una pésima idea. Y firma Boris Johnson. Pero lo que pasa es que sea porque él no quería hacerlo. Él decía, aquí lo hacemos el 31 de octubre o no lo hacemos. Es más, él tiene una frase famosa que es, primero me muero en un caño, ¿verdad? Primero prefiero estar muerto en un caño antes que no salir de la Unión Europea, antes que no lograr salir el 31 de octubre. Y entonces llegó el 31 de octubre y la gente dice, ni está muerto ni está en un caño. Entonces, claro, él, ante la situación que hace, él no quiere llegar al 31 de octubre así, sino que dice, voy a cambiar elecciones, porque ustedes no me dejan hacer porque ustedes diputados se estaban oponiendo a la voluntad popular. Entonces yo voy a volver al pueblo y le voy a decir, pueblo, vean, este montón de chapas no quieren respetar lo que ustedes les mandaron a hacer, así que por favor voten a favor, denme la mayoría que necesito para hacer lo que ustedes quieren que hagamos. Y en ese punto estamos. Y claramente está corriendo un riesgo, porque Theresa May ahora tiene una ventaja como de 16 o 18 puntos con respecto a los laboristas, que es menor que la que Theresa May tenía cuando trató de hacer lo mismo en el 2017, 18, en 2018. O sea, iba ganando y perdió diputados. Es más, tenía una mayoría en el Congreso y la perdió. Bueno, pues hay el riesgo de que, como los escoceses están en contra, como los diputados de la ciudad están en contra, tengan menos diputados de los que tiene ahora para ir a pedir ese acuerdo. Entonces, bueno, estamos en elecciones. ¿Qué va a pasar? Pueden pasar varias cosas. Puede pasar que a Boris Johnson le dé la mayoría que requiera para efectivamente firmar esto. Pues pasa lo que decían, se firma el acuerdo y tiene un año. ¿Cuánto tiempo duraron ustedes ratificando el tratado con los ingleses? Aquí en la asamblea entró en No, agosto de la asamblea. No, por eso, pero todo el proceso. Vos dices desde la Sí, negociación. sí. Empezamos 2018 como un año. Un año y pico, ¿verdad? Y era como juris no sé qué. Y entonces era juris mutante, y entonces era dos cosas, un año. Entonces, ¿cómo se llama? Con la Unión Europea es un tratado de cero. Y según ellos lo van a hacer en un año. Jamás. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, ellos siguen queriendo irse. O sea, no matter what, ¿verdad? Y tienen la paradoja de que se supone que nosotros elegimos a nuestros representantes para gobernar en bien del país. Hay una estimación que dice que el Reino Unido estaría 14 con una contracción del 14% del producto en 10 años si se sale. O sea, claramente eso no beneficia al pueblo del Reino Unido. Entonces, eso es un primer resultado, que gane. Él aprueba el Tratado de Libre Comercio y no logra negociar con la Unión Europea un año y se sale. ¿Okay? Otro resultado es que la coalición de los que están por quedarse tenga suficientes diputados para aprobar este acuerdo, porque en realidad les parece que los acuerdos malos no es malo, con una modificación que extienda el plazo para llegar a un acuerdo con la Unión Europea, que primero probablemente como son los ingleses van a decir, no, nos vamos a dar 2 años porque es muy poquito, a los no lo van a hacer y van a tener que volver a tener elecciones otra vez para ver si quieren dar más tiempo para quedarse o irse. O sea, este tema del Brexit no se estaría resolviendo. Un tercer escenario, que es todavía menos probable, es que ganen los liberales demócratas y los aliados de los liberales demócratas una mayoría para decir, derogamos la ley, derogada el artículo 50 y nos quedamos. Y otro resultado, que es muy probable, es que quede el Parlamento tan fraccionado que tengan que volver a tener elecciones todas. O sea, realmente, yo creo que dentro de un año venimos aquí y podemos volver a tener una charla. Ok, ya para terminar, ¿por qué esta cosa es importante? Porque tiene, ustedes ya vimos aquí varias consecuencias económicas muy, muy significativas. Toda la Unión, el Reino Unido está totalmente integrado después de 46 años de la Unión Europea. Y eso le ha permitido a ellos desarrollar especialización y ventajas competitivas en servicios muy específicos, y en particular el tema de los servicios financieros. ¿Eso qué implica? Que, bueno, ya hay algunas cifras, pero implica también de que todas las firmas que están basadas en Londres pueden hacer negocio en el resto de Europa. El año pasado Londres le dio a Europa $14 trillones en crédito. ¿Por qué Londres? Porque tienen el sistema legal inglés que es súper robusto, que facilita mucho todo lo que es las transacciones con valores.
tiene una tecnología y un conocimiento humano muy grande, ¿verdad? Y tiene la facilidad de que hay una regulación común. Si ellos se salen, pierden el pasaporte, o sea, ya no van a poder vender los servicios que le generan todo ese montón de ingresos. En la misma forma internacional van a tener que negociar un tratado de servicios para hacer eso, o sea que el día uno van a tener problemas. Van a tener una incertidumbre regulatoria porque por más de que digan que tienen que aprobar la misma legislación europea para comenzar, que lo pueden hacer, los reguladores británicos son mucho más estrictos que los europeos. Entonces, lejos de tener una ventaja regulatoria, probablemente van a tener una desventaja regulatoria. Y lo más importante, en los servicios financieros, la tecnología es importante, pero lo más importante es el recurso humano. Y mucho de ese recurso humano no es inglés, es europeo, ¿verdad? Y que en el momento en que ya no puedan dar sus servicios, al igual que lo hacían como ciudadanos británicos, van a empezar a tener un montón de problemas de fricción. Entonces, estas tres cosas, en toda la parte de servicios, exactamente lo mismo. Y ya en la parte de bienes vimos varios de los retos que tenían que enfrentar. Vos no lo mencionaste, sí lo mencionaste, el tema, por ejemplo, de logística. Sí, Bueno, no lo mencioné, pero bueno, de todas las exportaciones del mundo que Europa entran a Dover, entran a Rotterdam y sí, en Rotterdam, en Dunkerque o en Amberes hacen los trámites de inspección y todo eso, y luego hay un transbordo interno, digamos, que tiene controles a un puerto británico. Cuando se salgan los controles tienen que hacerse en puerto británico, pues puede haber congestión. Bueno, exactamente. Entonces, bueno, eso es uno de los temas. Así que, bueno, ya para finalizar, nada más quiero subrayar que hay que tener mucho cuidado con lo que le preguntamos al pueblo, ¿verdad? O sea, decisiones tan complejas como estas no se pueden sobresimplificar, porque las consecuencias reales que tienen sobre la gente pueden ser catastróficas. Así que está bien, usemos el refrendo, usémoslo con cuidado, y cuando vayamos a usarlo, no podemos ponerles, o sea, la pregunta no puede ser, ¿nos quedamos o nos vamos? Porque no es así. O sea, si nos vamos, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Cuándo nos vamos a ir? ¿Y a dónde nos vamos a ir? ¿Verdad? Bueno, muchas gracias. Pero ya quedó solventada, era nada más que si tenía solo cambios, ningún cambio era de fondo. ¿Ninguno? ¿Preguntas? Bueno, entonces, nuevamente agradecerle. Perdón, antes de que cierre, es que le enseñaba a Juan Rafael y yo he recibido muchos memes del Brexit, no sé quiénes lo han visto, pero hay dos que ganaron. Uno dice, corre el año 2192. El primer ministro británico visita Bruselas para pedir una extensión del plazo del Brexit. Nadie recuerda de dónde viene esta tradición, pero todos los años atrae un montón de turistas de todas partes del mundo. Y el otro es de dos adultas mayores, ahí las ven que están hablando, dos señoras mayores, y entonces una le dice a la otra, veo que han retrasado nuevamente el Brexit. ¿Piensas que va a haber un segundo referéndum? Y le dice la otra, espero que sí, porque yo era muy joven para votar en el primero. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y a todos ustedes.